de Dios. Voy a estar leyendo, hermanos, del verso 27 hasta el 31. Dice así la bendita palabra del Señor. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Amén. Vamos a orar. Cierre un momentito sus ojos, niños, jóvenes, adultos, ancianos. Cerremos nuestros ojos y oremos. Yo le invito a que un momento medite en su corazón. Amén. Hoy el mundo está recordando una semana muy importante en el calendario, de aquella fecha en que un hombre justo era entregado para ser sacrificado. Pero ese hombre justo, aunque no lo entendían, le era necesario dar su vida en pago por el pecado del hombre. Hoy es un día importante en el cual cada ser humano debería sentarse y meditar en la misericordia de un Dios que ama al ser humano y no quiere que se pierda. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, gracias por este día. Gracias, Señor, por nuestra vida, gracias por cada hermano, cada amigo, cada visita, Señor, que está en este lugar, que ha sacado un tiempo, Señor amado, para venir a tu casa, Dios, y escuchar de tu palabra. Señor, yo te ruego, Dios, que tomes en tus manos el tiempo que nos resta, Dios. Quita todo cansancio, quita todo apresuramiento, quita toda fatiga, Señor, todo adormecimiento, Señor. Danos sobriedad, Señor amado, y abre nuestros oídos para oír tu palabra. Habla nuestra vida, nuestro corazón, enséñanos, edifícanos, consuélanos, fortalécenos, Señor, conforme, Señor, a la necesidad de cada vida. Padre glorioso, extiende tu mano, Señor. Y si alguno, Señor, se siente triste, enfermo, Señor, cansado, pon tu mano y levántale, Señor, y fortalécele. Ponle de pie, afirma sus pasos, Señor, para que pueda continuar. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Siéntese, por favor. Antes de entrar, mis amados hermanos, al mensaje, quiero compartir. Yo estoy contento, agradecido con Dios. Amén. Sí, solo no se me tarden 5 minutos. Ok, bueno. Hay una noticia que posiblemente va a beneficiar, hermanos, a las personas que no tienen documentos. El presidente en esta semana ha estado anunciando que lo más viable más adelante va a ser una reforma migratoria, y eso pues es gozo para nosotros porque sabemos del padecimiento, del sufrimiento de las personas que están afligidas a causa de eso. Amén. Y pues bueno, yo le invito a que siga orando, y si es necesario, si usted aún no tiene documentos, que prepare lo que sea necesario y esté orando para que la misericordia del Señor pueda estar con usted y pueda de alguna manera obtener ese documento necesario. Amén. Así que yo estoy contento, agradecido con Dios. Una de las cosas que como creyentes tenemos que entender es que Dios nos manda a orar por las personas que están gobernándonos. Amén. A no maldecirlos, a no hablar en contra de ellos, sino orar por ellos. Es nuestro deber, porque no sabemos en qué momento, amén, Dios provee a través de ellos supliendo una necesidad. Amén.
Dios se vale de todos para bendecir a los suyos. Y en esa bendición, pues, muchas personas son ayudadas, son socorridas por la misericordia de Dios. Amén. Así que siga orando y no se olvide de también estarse preparando, porque el Rey de Reyes se avecina, se acerca, muy pronto está a las puertas. Amén. Así que estemos preparados, estemos listos. Bien, vamos a meditar, hermanos, hoy en esta porción con este tema, la corona de espinas de Jesucristo. Todas las escenas, hermanos, que se dan en lo que se conoce como la pasión de Cristo, hermanos, es la última semana en que el Señor Jesucristo estuvo en su cuerpo humano con el cual nació, amén, antes de padecer. Cada una de ellas tiene, hermanos, su importancia. Desde el día, hermanos, en que un domingo como hoy dice la historia que entró a Jerusalén montado en un pollino, amén, y la gente aclamaba y le decía Hosana al Rey de Israel, amén. Lo recibieron, entró a Jerusalén y cumpliendo así lo que estaba escrito, amén, que un día el Señor entraría victorioso, amén. Pero, o sea, cada eso, hermanos, tiene algo muy importante. O sea, en ese día le estaban aclamando y diciéndole cosas, y luego casi a mitad de la semana estaban gritando, crucifícale. Amén. Pero cada una de estas escenas, hermanos, tiene algo, ¿sí? Muy importante en la vida del Señor Jesucristo. Amén. Y que nosotros debemos de meditar, de analizar. La historia, hermanos, cuenta acerca de la nación o el imperio de Roma en sus dominios, que ellos tenían la pena, como pena capital, el crucificar a los malhechores, a los maleantes, ¿sí? Era la forma en que ellos, hermanos, hacían su justicia sobre los malos y trataban de poner un escarmiento a la vida de las personas que obraban mal. Así que, mis amados hermanos, todos estos acontecimientos que sucedieron antes, ninguno se puede comparar con lo que pasó, hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él pasó, hermanos, algo muy especial. Cada detalle, hermanos, cada incidente que tuvo lugar con el motivo del sufrimiento de Cristo es algo, hermanos, muy particular que el Señor padeció. Dice, hermanos, un comentarista, no sabemos a quién se le ocurrió la idea de hacer una corona de espinas. ¿Sí? Si era para burlarse, ¿por qué no la hicieron de papel o de cualquier otro material? ¿A quién se le ocurrió que fuera una corona de espinas? No sabemos a quién, hermanos, de dónde provino eso. A quién de ellos se le ocurrió. Pero alguien, mis amados hermanos, hizo una corona de espinas preparada para el Señor Jesús. ¿Amén? Así que ellos, sin darse cuenta, hermanos, estaban cumpliendo lo que está escrito. Alguien vaya rapidito al Salmo 76, verso 10. Y no sabían que con aquella actitud, con aquella acción, aún estaban glorificando y dando alabanza en cumplimiento a la palabra de Dios. Salmo 76, verso 10. Alguien lea, por favor. Amén. Gracias. Ciertamente la ira del hombre te alabará. Ahí, mis amados hermanos, estaban descargando su ira sobre aquel hombre justo, sobre aquel hombre bueno. Jamás en la historia, hermanos, una corona tuvo tanto significado y valor como aquella corona de dolor y de vergüenza que llevó nuestro Señor Jesús. Era una corona de espinas. Amén. Era una corona
de burla. Era una corona con la cual querían mofarse de aquel que había entrado y le habían gritado Hosana al hijo de David. Hosana al rey de Israel. Así que mis amados hermanos, esta corona de espinas era, hermanos, un símbolo de su realeza, de nuestro Dios. Mire bien, en el libro de Lucas, la Biblia dice que la gente lo acusó, sus enemigos lo acusaron, diciendo, se ha hecho rey en lugar de César. ¿Sí? Está hablando en contra de no darle tributo a César y está hablando cosas en contra de César. Él se hace rey, él es el rey de los judíos. Dice que él es el rey de los judíos. Así que sus acusadores, mis amados hermanos, lo llevaron ante Pilato, el gobernador, acusándolo, ¿sí?, injustamente, levantando falsos testimonios, para que el Señor Jesucristo fuese ejecutado. Esta acusación, mis amados hermanos, da lugar a lo que se conoce como la parodia que hicieron del Señor Jesucristo de vestirlo con un manto escarlata y ponerle una corona de espinas en su cabeza. Amén. Y en son de burla, postrarse y decirle, salve rey de los judíos. Pero era solo burla. No era reverencia, no era honrarle, era son de burla. Eso, mis amados hermanos, estaba sucediendo en la persona, ¿sí?, del Señor Jesucristo, ¿sí? Lo cubrieron, dice la Biblia, que la porción que leímos, que lo despojaron de su ropa y le pusieron aquel manto púrpura, ¿sí? Esos mantos que solamente llevaban los reyes, pero era son de burla. Amén. Era para burlarse de él solamente, no era para honrarle, no era para reconocerle, era para burlarse de él, para subajarlo. Mas sin embargo, mis amados hermanos, los soldados cumplieron un acto de real significado, porque la Biblia dice que Cristo es rey. Cuando Pilato le preguntó, él le dijo, yo para esto he nacido, para ser rey. Amén. Y mi reino no es de este mundo, pero soy rey. A su nombre gloria. Amén. Ellos sin querer, mis amados hermanos, aunque a son de burla, lo coronaron. Aún, hermanos, en su momento más doloroso como rey, llevaba una corona. Era una corona de dolor, pero era una corona. Fue coronado como rey. Esa corona, hermanos, símbolo de su realeza. Como rey no podía llegar a su tiempo final sin una corona. Mire qué hermoso, qué enseñanza tan tremenda. Como rey no podía llegar hasta aquel final sin una corona. Llevaba una corona, pero era una corona de espinas. Era una corona, hermanos, de burla, pero era la corona que tenía que llevar hasta el final como rey. Amén. Era el rey que estaba dando su vida, era el rey sufriente, entregando su vida por usted y entregando su vida por mí. Mis amados hermanos, esta corona es símbolo de victoria. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, dijo, yo pongo mi vida, nadie me la va a quitar, yo pongo mi vida. Quiere decir, él voluntariamente, mis amados hermanos, se dispuso. Amén. Aunque luchó en oración en el Getsemaní, diciendo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero él dijo, yo pongo mi vida. Él voluntariamente le entregó su vida. Amén. No fue forzado, él entregó su vida. La puso en su lugar, ¿sí? Y en el mío. En aquella cruz usted debería estar y yo debería haber estado en aquella cruz. Pero él tomó el lugar. Amén. Por eso, mis amados hermanos, él es digno de que nosotros le honremos y le adoremos, porque él tomó nuestro lugar. Gloria a Dios. En los tiempos, hermanos, pasados, en los comienzos de las competencias deportistas, los jugadores olímpicos, ¿sí? No recuerdo exactamente el tiempo en que comenzaron a darse a conocer los Juegos Olímpicos,
Pero la historia registra, hermanos, que ya para el tiempo del apóstol Pablo, él conocía, ya había, hermanos, competencias en el estadio. Ya había juegos, ¿sí? Y el premio al vencedor, a la victoria, hermanos, fuera en lucha, fuera en velocidad, fuera en resistencia, el premio era simbolizado por una corona. Amén. Mire bien, en los estadios romanos, la corona la hacían de hojas de una planta llamada laurel, o podía ser de olivo. Esas hojas eran las que más tardaban en marchitarse, soportaban más, separadas de su árbol, por eso hacían una corona y se la ponían al ganador, al vencedor, ¿sí? Así que la corona es símbolo siempre de victoria, ¿sí? A hoy creo que les dan una medalla, ¿sí? Una medalla de oro, una medalla de plata y una medalla de bronce. Amén. Pero en aquellos tiempos era una corona de ramas tejida, pero valía tanto para los deportistas, hermanos, que se esforzaban por obtener el premio principal. Era una corona, hermanos, que con el tiempo se iba a secar las hojas y se le iban a caer las hojas a aquella corona. Pero se esforzaban por obtener aquella corona, por ganar aquella corona. A este ejemplo, hermanos, se refiere el apóstol Pablo. Hace alusión cuando escribe su carta a los Corintios, capítulo 9. Alguien vaya rapidito a Corintios 9, verso 24 al 27. Cuando dice que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno es el que se lleva el premio. Y lo pone como ejemplo para el cristiano, para el creyente, hermanos, en su caminar. Quiero decirle que el caminar del cristiano, hermanos, es como la batalla de un atleta. Amén. Si usted ahorita se pone a competir conmigo en unas carreras, lo más seguro es que yo me voy a quedar por ahí tirado, que yo ya no tengo condición. Necesito prepararme. Si quiero decirle, hermano, vamos a jugar a unas carreras, si no me preparo, yo no puedo dar unos cuantos pasos, ¿sí? En el arrancón se va a tronar el motor y puedo ahí quedar. ¿Qué le pasó al pastor? Lo retaron a correr y le dio un ataque, ahí se quedó. Ellos se tenían que preparar, ¿sí? Hermanos, el creyente tiene que estar capacitado para correr la carrera. Amén. Esta no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Amén. Gloria a Dios. En la competencia de carreras hay dos tipos: la carrera de velocidad, ¿sí? Que esa es en un rato, ¿sí? Pueden ser 100 metros, pueden ser 200 metros, dependiendo, 400 metros, ¿sí? Pero se termina y ya se acabó eso. El más importante, digo, para mí, es el de resistencia. Recorriendo kilómetros y kilómetros y kilómetros, mostrando que el deportista puede soportar esa cantidad de distancia. Amén. Pero para eso tiene que estar preparado. Amén. No crea que nada más es de meterse allá al gimnasio y levantar unas cuantas pesitas. No, eso no aguanta. Los pone a correr y ya mejor dije, no, eso no es para mí. Amén. ¿Por qué? Porque se necesita resistencia. Amén. Acondicionar su cuerpo para poder soportar aquel desgaste que va dando. Amén. Porque es una carrera. Y a esa carrera, mis amados hermanos, creo que el apóstol Pablo se refiere al decirle a los cristianos de Corintio que era necesario prepararse para correrla. ¿Alguien encontró Corintios? Primera carta, capítulo 9, verso 24 al 27. ¿Qué le dice Pablo a los corintios? Amén. Sí. Ajá. Amén. Siga, hermano.
Este es el caminar del cristiano, la vida del cristiano día con día, a diario. Y Pablo lo compara a una carrera, mis amados hermanos, que hay que correr. Pero hace, hermanos, una comparación muy importante. Dice, ellos, solamente uno se va a llevar el premio. El primer lugar, no sé si antes habría segundos o terceros, pero dice, uno solo se lleva la corona, uno solo se lleva el premio. Y también aclara otra cosa importante, ellos una corona corruptible, es una corona que se deshace, se desbarata, se seca, ¿sí? A lo mejor por ahí ya nada más vamos a encontrar los ruedos de las ramitas que entretejieron, pero ya sin hojas, las puras ramas secas ahí, ¿sí? Que se disecaron. Pero Pablo dice, pero nosotros vamos tras una corona incorruptible, amén. Y esa corona, mis amados hermanos, se va a dar hasta el final, no se da antes, amén. Usted sabe que en las competencias la coronación es hasta el final, no es al comenzar, no es a los que se inscriben, amén. No es a los que se anotan para correr, ¿sí? ¿Qué tal si se anotaron y al último no se presentan, no fueron? ¿Verdad? Entonces es al que compitió y al que llegó hasta el final, amén. Así que la coronación también, Pablo dice que al final Cristo nos va a dar los premios a cada uno de los suyos. Y dice que debemos de correr de tal manera que alcancemos ese premio, ¿sí? Él se pone de ejemplo y dice, yo así corro, no como a la aventura, no sé lo que estoy haciendo, sino como consciente de lo que está viviendo, ¿sí? Dice, de esta manera corro, no como golpeando al aire, no como tirándole golpes al aire, dice, golpeo mi cuerpo. Y esto no está hablando de latigarse, está hablando de ponerlo a servir, amén, de ponerlo a hacer algo en la obra de Dios, ¿sí? Porque muchas veces nosotros podemos decir, bueno, esto sí me gusta, si lo hago, aquello no me gusta, no lo hago. Dice, yo lo pongo en servidumbre, cuidando, dice, no sé que para otros que fui ejemplo, que fui heraldo, al final si no tengo este cuidado de perseverar, venga a ser eliminado. Esa corona, hermanos, que peleaban los atletas, era una corona de hojas, ¿sí? Símbolo de victoria. El Señor Jesucristo habla y dice que un día cuando nosotros ganemos la victoria al final, el que persevere hasta el fin, será salvo. Dios va a coronarnos, mis amados hermanos. El apóstol Pablo dijo, he terminado, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo tanto me está guardada la corona de justicia que el Señor tiene a los que le aman, y no solo a mí, a todos los que aman su venida. Mis amados hermanos, es una corona que Dios tiene, una corona incorruptible para nosotros, símbolo de victoria, de haber vencido, mis amados hermanos, en este mundo impío, en este mundo pecador, en este mundo, hermanos, corrupto. Decía la enseñanza hace un momento, hermanos, al terminar la dispensación de la conciencia, ¿sí? La maldad del hombre se había disparado a tal grado de que Dios dijo, voy a terminar con esto, amén, voy a acabar con esto. Y estamos llegando, hermanos, yo quiero que usted ponga atención a eso. Esa enseñanza es muy hermosa. Al final de cada periodo se dispara la maldad del ser humano, se desborda la corrupción del ser humano y Dios tiene que actuar, amén, porque si no el hombre, hermanos, se pervertiría tan terriblemente, ¿sí?, que no habría ya esperanza. Entonces, mis amados hermanos, Dios actúa, ¿sí?, pero el que llegue hasta el fin, el que tome la victoria en Cristo Jesús, será coronado en símbolo de esa victoria. Bien, la corona de espinas, hermanos, que Cristo llevó, aun cuando puesta, hermanos, con un propósito de burla, era en realidad una corona de honor que el enemigo tuvo que ponerle al ser vencido. Amén. El enemigo tuvo que ponerle aquella corona al ser vencido, ¿sí? No había quien lo hiciera, su enemigo fue y le puso aquella corona, porque había ganado la victoria. Había vencido en el Getsemaní, mis amados hermanos, había vencido, óigame bien, su propia debilidad carnal como ser humano, cuando le dijo, Padre, no sea mi voluntad, sino la tuya. Amén. Había triunfado, hermanos, sobre Satanás, haciéndolo a un lado, con su decisión inconmovible de llegar hasta la cruz. Amén.
Mateo 16, verso 21 al 23, por favor. Mateo 16, del 21 al 23. Era una corona de victoria, él había vencido. Había vencido su propia humanidad, al igual que nosotros. Porque un día él se hizo carne como nosotros, dice Hebreos, para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Amén. Él venció la debilidad propia, carnal, y por eso él promete ayudarnos en nuestras debilidades. Él había triunfado sobre Satanás. Mateo 16, 21 al 23, mire bien, se lo leo. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El ser humano siempre está pensando en sí, en su padecimiento, hay que yo no sufra mucho. Y una de las formas de Satanás es tentando a las personas, amén. Así como tentó a Eva, amén. Es tentar al Señor Jesús, Señor, ¿cómo no permitas eso o no? ¿Cómo crees que tú vas a padecer, que tú vas a sufrir? Amén. Así muchos padres les quitan el sufrimiento a los hijos, quieren que no les pase nada y quieren librarlos de muchas cosas. Y es imposible, porque van tras aquello y a veces sufren el daño. Amén. Pedro fue usado por Satanás. El Señor le dice, quítate de mí, apártate de mí, porque tú no has puesto la mirada en las cosas de Dios, has puesto tu mirada aquí solamente en las cosas de la tierra, en las cosas en que piensan los hombres. Aquella idea inconmovible, mis amados hermanos, de llegar hasta la muerte, en su lugar y en el mío, era necesario. Amén. Así que aquella corona era símbolo de la victoria. ¿Sí? El apóstol Pablo se refiere también a este triunfo, hermanos, en Colosenses capítulo 2, verso 15. Ahora si alguien ayúdeme rapidito. Colosenses capítulo 2, verso 15. El apóstol Pablo refiere esta victoria, hermanos, sobre todo el mundo oscuro, sobre el mundo de Satanás. El apóstol Pablo proclama la victoria total, completa del Señor Jesucristo. Colosenses 2:15. Amén. Gloria a Dios, triunfando, es una corona de triunfo, amén. Al Señor Jesucristo cuando lo llevaron ante Pilato, hermanos, y que le quitaron su ropa y le pusieron un manto, después le quitaron otra vez el manto y le pusieron su ropa, pero la corona no se la quitaron. La corona llegó hasta que Él fue crucificado. Esa corona ya no fue movida de ahí. Como rey, llegó con su corona. Era una corona de burla, era una corona de dolor, porque cuando le azotaban, aquellas espinas se encajaban sobre su sien. Se dice que una de las partes más sensibles es por aquí. ¿Ven? Lastima esto de aquí. Y ellos a propósito con una vara delgadita la agarraban y le daban en la corona de espinas
y hacían que aquellas espinas se encajaran en su rostro y sangrara. Amén. Imagínense qué burla tan terrible y qué saña estaban haciendo aquellas personas. Aquellos hombres, en representación nuestra, porque nosotros estábamos ahí incluidos y el Señor estaba pagando. Porque cuando Él estaba en la cruz, antes de morir, Él oró y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahí van incluidos todos aquellos que lo juzgaron. Amén. Todos aquellos que lo abofetearon. Amén. Fuera, mis amados hermanos, con la mano abierta, con el puño cerrado, la Biblia dice que le daban de bofetadas. Y con sus ojos vendados le decían: profetízanos. ¿Quién te golpeó? ¿Quién fue? ¿Quién todos de nosotros estos fue el que te golpeó? La burla, hermanos, terrible, pero el Señor cerró su boca. Amén. Como un cordero no abrió sus labios. No se quejó, no los maldijo. Esperó porque era necesario. Amén. Era necesario padecer eso porque era el precio por el pecado. Amén. Era necesario morir para que el pecado suyo y mío pudiese ser lavado, pudiese ser limpiado. Así que mire bien, el adversario, Satanás, que es adversario de Dios y también del ser humano, que en otro tiempo, óigame bien, había logrado inyectar dudas en los seres celestiales. La Biblia dice que arrastró la tercera parte de ángeles, se trajo. Y también, hermanos, a todos los hombres, desde el principio en adelante, hermanos, logró inyectarles dudas. Dudas acerca del amor y de la misericordia de Dios, de la buena voluntad de Dios. Este enemigo mortal acababa de sufrir, hermanos, la más contundente derrota, cuando Cristo, hermanos, puso su vida ahí, con sus labios cerrados. Herodes, Pilato le decía: no me contestas a mí, yo te puedo librar. Tengo poder para librarte. Tengo poder para mandarte a la muerte y tengo poder para librarte. Y el Señor le dijo: ningún poder tuvieras si no te viene de arriba. Tú no puedes hacer nada sobre mí si no está ya dictado desde arriba. Amén. Eso fue lo único que dijo. Ellos querían, mis amados hermanos, verlo hacer. Herodes, la Biblia dice que él tenía ganas de verlo hacer algún milagro. Él no se había puesto a pensar en la injusticia que estaban haciendo con aquel hombre. Él solamente dijo: oh, vienen ese que se oye que hace milagros. Y la Biblia dice que él esperaba verlo hacer alguna señal ahí delante de Herodes. Pero no hizo nada. Amén. Los soldados, cuando estaba ya colgando en la cruz, dijo: si tú eres, o el ladrón, perdón, le dijo: si tú eres, pues bájate. Los soldados también le dijeron: bájate, muéstranos que tú eres el Cristo. Lo retaban, pero él cayó, cerró sus labios y logró llegar hasta el final, porque se había propuesto y había ganado ya la victoria del Getsemaní. Mis amados hermanos, la Biblia dice que había una promesa desde Génesis capítulo 3, verso 15. La simiente de la mujer te herirá en la cabeza, le dijo a la serpiente. Y esa serpiente, la Biblia dice que es el diablo y es Satanás. Y esa simiente de la cual hablaba la Biblia, ni era Abel, ni era Seth, ni era Noé, era Cristo Jesús, el que le iba a dar en la cabeza a Satanás. El que pudo resistirle y pudo vencerle siendo obediente a la palabra de Dios. Así es que justo era, hermanos, que el vencedor poseyera una corona. Y como sus enemigos no se la ofrecían de oro o de laurel, tuvo que ser de espinas. A alguien se le ocurrió: bueno, vamos a hacer una corona de espinas. Mas la calidad, hermanos, del material no era tan importante como su significado. Era un rey y no podía morir sin una corona. Como rey, me pongo a meditar cómo el Señor en su muerte llevó aquella corona. Amén. Era necesario. Aunque el mundo, óigame bien, ignoraba el misterio, estaba ciego a la luz y veía, hermanos, en aquella punzante corona
solamente un motivo de burla y de risas. No así los ángeles de Dios que estaban viendo la victoria de su Señor sobre todas las huestes del mal. Ahí los ángeles estaban contemplando, hermanos, la derrota de Satanás, ¿sí? El triunfador y el vencedor era ni más ni menos que el Señor Jesucristo, aunque parecía que había sido débil. Amén. Aunque parecía que había, mis amados hermanos, sucumbido, aunque Satanás pensó que lo había terminado, el Señor Jesucristo cuando expiró dijo: consumado es, hecho está. Amén. El trabajo que me diste está completado. La redención fue efectuada y usted y yo podemos ser libres cuando clamemos a la sangre de Cristo. Aquella corona, hermanos, aquella corona de espinas era símbolo también de gloria. El apóstol Pablo, vaya conmigo a Filipenses, capítulo 2. El apóstol Pablo relaciona el sufrimiento y la muerte de Cristo, hermanos, con su glorificación. En el sublime pasaje de Filipenses 2, del verso 8 en adelante, donde habla del despojamiento de Cristo, de toda su gloria, y se redujo, hermanos, a ser como nosotros, y se humilló. La Biblia dice que Él se humilló hasta lo más bajo. Amén. A permitirle al hombre, mis amados hermanos, ponerle la mano encima. A permitirle al hombre despojarle de sus ropas y desnudarle. Que era vergonzoso, terrible. Él se humilló hasta lo sumo. Le permitió a sus criaturas humillarle. Él les dijo: si yo quisiera hubiese pedido al Padre una legión de ángeles y se hubiese terminado. Pero no quiso hacerlo. No debía hacerlo. Si lo hacía, que hubiese sido de nosotros. Filipenses 2:8 en adelante dice: y estando en la condición de hombre, en su estado humano, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Era establecido, hermanos, que la paga del pecado era la muerte. Amén. Y aunque Jesucristo no pecó, el pecado que lo llevó a esa muerte fue el suyo y el mío. Amén. Él pagó ahí. Él no tenía por qué, no tenía por qué morir, porque la paga del pecado es muerte. En él no había. Pero Él cargó su pecado y el mío. Y por eso murió. Amén. Dice: haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Dios. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Mis amados hermanos, esta corona, aunque de burla y dolorosa, era una corona símbolo de gloria para el Señor Jesucristo. Era una corona, hermanos, con la cual estaba mostrando al mundo espiritual su victoria y su glorificación también, porque Dios lo levantó después hasta lo sumo. Lo compara con ese sufrimiento y lo eleva después, hermanos, hasta lo más alto. Y en el nombre de Jesús, mis amados hermanos, hay poder. Hay poder para salvación, hay poder para libertad, hay poder para perdonar, mis amados hermanos. Amén. El nombre de Jesús, mis amados hermanos, hace temblar los poderes oscuros. Hace temblar, mis amados hermanos, los poderes de las tinieblas, los hace cimbrar el nombre de Jesús. Y cuando un creyente fiel va caminando en fidelidad, aquellos lugares se siembran porque saben y reconocen que un hijo del Señor va ahí. Amén. Y que es portador del nombre de Jesús. Mis amados hermanos, qué hermoso es, qué glorioso es que el enemigo puede reconocerte como un hijo de Dios y como un portador del
nombre poderoso de Jesús que le ganó la batalla una vez por todas. Así que mis amados hermanos, ¿cuál gloria? El Señor Jesucristo hace referencia, vaya a Juan capítulo 17, Evangelio de Juan. Una corona de gloria. El Señor Jesucristo, ahí en el capítulo 17, capítulo conocido como la oración que el Señor hace por sus discípulos, ya casi al final. Está hablando con Dios y le pide una cosa. Juan 17:1 dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Me brinco al verso 4 y 5. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquella gloria de la cual el Señor se había despojado. Amén. Que había puesto a un lado para poder venir a buscarte a ti y a mí. Mira qué hermoso es el Señor. Y Él declaró y dijo que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En cada periodo de la humanidad el hombre, hermanos, se corrompía. El hombre se echaba a perder. Estaba viendo en esta semana un documental acerca, hermanos, del pueblo azteca de México. Una tribu, hermanos, que fundó una ciudad muy grande. Y decían los historiadores que ese pueblo, hermanos, fue creciendo. Pero tenía una particularidad. Que ellos empezaron sacrificando personas. Y ellos decían que la sangre era necesaria para que sus dioses estuvieran contentos. Así es que, mis amados hermanos, aquello fue creciendo y cada vez más sacrificaban personas. Y una ocasión sacrificaron por miles. Cuando los españoles llegaron, dice que eran miles las calaveras que tenían de personas que sacrificaban, porque ellos, dice, imagínense, la sangre tenía que ser rociada dentro de sus lugares de sacrificio, de sus cultos. Aquel olor que deja la sangre después de tiempo es terrible. Dice, aquello estaba saturado. Y esta clase, hermanos, este grupo, estos indígenas que lograron una gloria tremenda, un día fueron derrotados. ¿Por qué, hermanos? Porque aquello los corrompió, aquello los hizo, hermanos, ser unos seres que destruían a otros para sacrificar a sus dioses y sacarles el corazón todavía latiendo de sus víctimas. ¿Sí? Y aquello, mis amados hermanos, hizo que después aquella civilización desapareciera, vencida delante de los españoles. El hombre, hermanos, se va corrompiendo, pero Dios en su misericordia pone, hermanos, un periodo, un tiempo para que el hombre le busque. ¿Sí? Y cuando el hombre, hermanos, logra escuchar la voz de Dios, atender a su llamado, puede encontrar la vida, el perdón que Dios le ofrece por medio ahora de aquel sacrificio, de aquella muerte, aquel hombre que fue coronado con una corona de espinas. Mire bien, la gloria de la creación, mis amados hermanos, que nos habla con todas sus maravillas, que nos rodea por doquiera. Dice el salmista en el Salmo número 8, dice, Señor, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre? Hermanos, la gloria es inmensa, la gloria de la creación de Dios. Así que el Señor, al morir, tenía que llevar una corona. Aunque este mundo la consideró de burla, era un símbolo, hermanos, de su gloria y de su grandeza. El Cristo, hermanos, que fue humillado, debía ser glorificado, ¿sí? La frente, hermanos, coronada de burla, debía ser coronada de gloria. Y Dios lo exaltó, hasta lo sumo, dice la palabra. Así que, hermanos, Él llevó una corona y la llevó en su lugar y en el mío. Aquellas espinas, hermanos, que un día
empezaron a lastimar las manos del hombre. Porque Dios, cuando sacó a Adán, le dijo: ahora vas a labrar la tierra, pero ahora vas a hacer con dolor. Ahora vas a producir dolor en tu cuerpo. Te va a producir espinas. Amén. Ahora, mis amados hermanos, cuando el hombre cosechaba su comida, los frutos de la tierra para comer, cuando estaba cosechando, de repente por ahí una espina tocaba sus manos y lo lastimaba. Amén. ¿De dónde nacen las espinas? Yo me preguntaba, porque veía a mi padre sembrar, pero yo nunca lo vi sembrar espinas. ¿Y cómo nacían espinas entre la milpa? Y cuando andaban cosechando, andaban todos sangrados de las manos, porque había espinas. ¿Sí? Había unas hierbas con hojas muy bonitas, pero en sus hojas tenían muchas espinas. Y cuando la gente estaba cosechando, se lastimaban. ¿Sí? Aquellas espinas que lastimaron al hombre, ahora lastimaron también al Señor. Y ahí, hermanos, Él pagó el precio por aquel dolor que el hombre padeció también. Vaya conmigo a Apocalipsis, voy a ir finalizando ya. Apocalipsis, mis amados hermanos, nos habla de aquella gloriosa aparición que Juan vio en el cielo. Apocalipsis 4 nos habla, hermanos, de que cuando Juan es llevado al cielo y ve allí, hermanos, un rollo sellado, y le dice una voz: ¿quién es digno de abrir esos sellos? Y la Biblia dice que no se encontró a nadie. Y la Biblia dice que Juan lloraba. Pero un ángel le dijo: no llores, el cordero que fue inmolado, él es digno de abrir los sellos. Amén. Juan capítulo 4, verso 9 al 11, mire bien, dice: y acerca de la adoración, Cristo, hermanos, padeció, murió, llevando aquella cruz sobre sus sienes. Y después de morir, mis amados hermanos, fue exaltado por la diestra del Padre. Y la Biblia dice que fue levantado y puesto a la diestra de Dios. Y dice en el verso 9, dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan ¿qué? Gloria y honra y acción de gracias. Mire qué importante es. ¿Cómo alabamos usted y yo a Dios? Es importante. Dice que aquellos seres le dan gloria, honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante, ¿sí?, del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Capítulo 5, verso 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, copas de oro llenas de incienso. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, es decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. 4 seres vivientes decían amén. Los 24 ancianos se postraron ante el Señor y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Símbolo de gloria, símbolo, hermanos, de victoria, símbolo, mis amados hermanos, ¿sí?, de realeza. El Rey de Reyes y Señor de Señores había cumplido su misión aquí en la tierra. Dice la historia, hermanos, cuenta la historia que en una ocasión que la reina Victoria de Inglaterra escuchaba un sermón sobre
sin saber ni entender, le pusieron una corona de espinas para humillarlo, para burlarse. Pero nosotros somos llamados a honrar a nuestro Dios, a darle honor y gloria. Y la Biblia dice que así sucede ya en el cielo, los 24 ancianos que vio Juan, los seres vivientes que guardan el trono de Dios. Así que todos ellos se postran y adoran y reconocen la gloria, el poder y el honor que Dios merece. Yo quiero invitarlo a usted a que reconozca que el Señor es digno. Él murió, Él no abrió sus labios, soportó aquella humillación, aquella corona de humillación, pero Él sí espera que sus salvos le honren y le glorifiquen con sus vidas, con sus labios, con todo su ser. Yo le invito a orar, a cerrar sus ojos y a disponer su vida y a meditar: Señor, ¿cómo yo te estoy honrando? ¿Cómo es que yo te estoy honrando? ¿Cómo es que yo te estoy adorando? Dígale: Señor, yo quisiera poderte adorar, Señor, como tú mereces. Yo quisiera reconocer, Señor amado, lo que tú eres. Ayúdame a reconocer siempre tu realeza. No solamente a saber que tú eres rey, sino a reconocer que tú eres rey y que tú reinas y gobiernas sobre toda la creación. Que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Que tú eres el merecedor de toda la honra y la gloria. Y si este mundo te da burla, que nosotros podamos darle honor y gloria. Que si este mundo se mofa, nosotros podamos reconocer, humillarnos delante de ti y darte honor y gloria con eso. Si este mundo se burla y se mofa de tu santidad, de tu palabra, que nosotros podamos honrarte, Señor, obedeciendo tu palabra, reconociendo, Señor, tu santidad. Padre, gracias por tu palabra, Señor amado. Señor, tu palabra es gloriosa, es hermosa. Cada, Señor amado, acto que sucedió en aquella semana tan terrible en la cual tú sufriste, padeciste, con tus labios cerrados, con tu boca, Señor, sin abrir, soportando la burla, el dolor, todo tenía un propósito. Señor amado, era que cada palabra escrita se cumpliera. Era, Señor amado, que el propósito y el plan de Dios fuera llevado a cabo. Señor, gracias, Señor amado, por tu palabra. Concédenos, Señor, entendimiento, Señor, para poder adorarte reconociendo, Señor amado, como aquellos seres que toda la creación, lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, te adoraba y reconocía tu gloria y tu poder y tu majestad. Padre, gracias, Señor, por tu amor. Una vez más, gracias por tu sacrificio. Aquella corona, Señor, era para mí. Tal vez no lo hubiese soportado, pero tú lo soportaste. Gracias, Señor, porque aquella burla, Señor, era para mí. Tú no lo merecías, Señor, pero tú lo llevaste. Tú lo pagaste en tu cuerpo, Señor, para darme, Señor, perdón y libertad. Señor, gracias por tu salvación. Padre, concédenos como pueblo honrarte con nuestra vida, servirte con todo. Padre amado, en el nombre de Jesús, concédenos ahora reconocer, Señor, tu gloria, Señor, y que tú vienes pronto. Y vienes ya, Señor amado, en gloria. Como el apóstol Juan te vio, Señor, ya no, Señor amado, como te había visto, ya no como él se había, Señor, acostado delante de ti, Señor, sino que ahora, Señor, tu presencia no podía soportarlo. Porque tu gloria, Señor, es inmensa. Ningún hombre, Señor, puede sostenerse delante de tu santa presencia. Señor, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Padre. Bendice tu pueblo, Señor, ahora. Guárdale en tu mano, Señor. Padre,
Padre, fortalécelo, Señor. Que esta semana, Señor, sea de quietud de nuestra vida. Ayúdanos a meditar, Padre. Señor, concédenos, Señor, hacernos a un lado de la corriente de este mundo. Y, Señor, meditar en aquel tiempo, Señor, en que tú entregaste tu vida por nosotros. Ayúdanos a tener quietud, Señor amado, en medio de la agitación de este mundo. Y a meditar, Señor, y a reflexionar, y a adorarte, Señor, por aquel, Señor amado, sacrificio tan grande. Padre, guarda a tu pueblo, guarda en tu mano, Señor, a los tuyos. Señor, bendice, Señor amado, cada hermano, cada amigo, cada visita, Señor, llévales con bien de regreso a casa. Que tu palabra, Señor, sea de bendición a sus vidas, oh Dios mío. Bendice, Señor, los niños, los jóvenes, los adultos, Señor, sigue obrando en sus vidas. Y que si aún alguien no te conoce, no ha entregado su vida, Señor amado, pueda, Señor amado, no tardarse mucho en entregar su corazón a ti y hacerte rey de su vida, Señor, reconociéndote como su Salvador. Aleluya, Padre, que tú eres el que puedes dar vida y vida en abundancia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.